Ya. Antes que todo, le voy a pedir que vayan a buscar a la Biblia el libro de Ageo. ¿Por qué les digo antes que todo? Porque en realidad es difícil de encontrarlo a veces, pero está por ahí escondido. En realidad ni siquiera tan escondido. Desde Mateo, el Nuevo Testamento, usted retrocede 2 libros y va a encontrar ahí a Ageo. Devolviéndonos desde Mateo, de que es donde empieza el Nuevo Testamento, viene Malaquías, Zacarías y ahí viene, pum, Ageo. Así que rápidamente me hacen ahí un like, me dicen que sí cuando encuentren a Ageo. ¿Ya? Todavía no lo vamos a leer, pero ténganlo ahí. ¿Ya? Háganme un like o algo así cuando ya lo tengan por ahí. Perfecto. Ahí está la Dani, está la Gloria. Nos falta la Cari y la Damaris. La vamos a esperar. La vamos a esperar. Listo, está la Caro. Y si la Damaris todavía no lo encuentra, que se ponga al lado de la Caro. Genial, ya ahí está la Damaris. Ok, entonces hoy día, miren, vamos a conversar de Ageo. ¿Ya? Ageo es un libro súper cortito. ¿Ya? Solamente 2 capítulos. A ver, y vamos a tomar algo súper contingente para cada uno de nosotros, es algo que en realidad nos va a servir siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque las presiones, los compromisos, las expectativas y los deberes que nos aprietan por todos lados y nos llenan nuestra agenda. Y de hecho, que estemos reunidos hoy, aquí, a esta hora, nos viene a decir esto mismo, nos viene a dar la razón. Ahí viene la Mile, buenísimo. Nos viene a dar la razón de lo que vamos a conversar, ¿ya? Eh, Porque habíamos tenido problemas de tiempo, se nos llena la agenda. Hola, Vile, bendiciones, qué rico que entraste. Hola chiquillos, perdón por ir atrás. No, no hay problema. Entonces, ya que estemos acá reunidos el viernes a las 9 de la noche, nos viene a decir de que nuestras agendas usualmente están llenas. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día en realidad como que más contingente no puede ser. Y eso yo creo que en realidad lo hace el Señor. ¿Ya? Por ejemplo, tienes que estar ahí a las 9. O termina tu parte del trabajo y mándalo antes de las 12. Yo les cuento que esta semana tuve que hacer un trabajo con unas compañeras y un compañero, porque mi carrera está llena de compañeras, y la verdad es que me tocó un grupo desastroso. Son muy responsables mis compañeras y mi compañero también, pero poníamos una hora, teníamos que mandar el trabajo antes de las 12, no lo mandaban, un sinfín de cosas. Me carga eso, ¿ya? En realidad no tenemos tiempo para casi nada que sea extra en nuestra vida, porque generalmente ordenamos nuestra vida con las cosas eh, que nos caben en realidad, porque tenemos tantas cosas o armamos tantos panoramas que en realidad la agenda se nos llena súper rápido. Pareciera como si todo el mundo, la familia, los amigos, el jefe para los que trabajan, los profesores y la iglesia quisieran sacar algo de nosotros y vemos cómo el tiempo lo llenamos de actividades, ¿ya? Como que cada parte está, ahí miren, la Gloria nos está mostrando un calendario ahí que seguramente tiene bien ordenadito, como cada cosa que hacer todos los días. Porque definitivamente eso es súper gráfico, ¿ya? Porque ahí vemos que en realidad sí tiene llena la agenda la Gloria. Pero de repente por ahí vemos personas más desordenadas como yo, que tenemos los compromisos aquí en la mente, ¿no? Y usualmente se nos olvidan. Usualmente se nos olvidan. De hecho, yo ahora estaba en un taller que me habían invitado y me tuve que salir porque tenía esto. Así que muchas cosas de las que vamos llenando nuestra vida con muchas actividades. Entonces, súper rápido se nos van a acabar la energía y el tiempo y no tenemos mucho para dar. Y en el fondo comenzamos a hacer un poco las cosas a medias, ¿ya? Siempre, y esto me gustó, porque siempre vamos a atender las cosas necesarias y las cosas que son inmediatas y las cosas que son urgentes. Siempre vamos a ir atendiendo esas cosas. Y yo tengo que decirles que el Señor me habló mucho cuando preparaba esta clase, porque yo me siento así muchas veces, ¿ya? Mile, por si acaso vamos a leer a Geo, ¿ya? Así que para que por mientras busque a Geo, está Mateo, te vuelves a Malaquías, Zacarías y viene a Geo, ¿ya? Por si acaso. Para que lo busques por mientras. Y alcanzamos a hacer las cosas que son urgentes nomás, las cosas que son inmediatas en la vida. Y si no les pasa todavía tan así, les va a pasar. Y lo lamentable es que a menudo descuidamos las cosas que son realmente importantes para nosotros, ¿ya? Y en realidad el asunto no es la cantidad de compromisos, no es que tengamos muchas cosas.
ni tampoco que seamos capaces o no seamos capaces de hacer todas las cosas a las que nos sumamos, ¿ya? Sino realmente el asunto es establecer qué es lo realmente importante para nosotros, ¿ya? De aquí vienen nuestros valores y nuestras prioridades, se van a reflejar en la manera en que ocupamos nuestros recursos que tenemos disponibles. ¿Cuáles son los recursos que tenemos disponibles? El tiempo, que en realidad por ahí he visto muchas frases en Instagram que dice, si alguien te da su tiempo, te está dando algo que no va a recuperar jamás. Y en realidad es excelente porque el tiempo no se recupera. eh, tenemos el tiempo, tenemos dinero. Bueno, el dinero uno lo puede generar nuevamente con trabajo. La fuerza, a medida que uno más va creciendo, la fuerza como que va disminuyendo. Y el talento, en realidad hay gente que tiene el talento para rato. Pero esos son nuestros recursos, ¿ya? Y a menudo nuestras acciones, todas las cosas que hacemos, vienen a contradecir nuestras palabras, ¿ya? A pesar de que nosotros digamos que soy de una sola línea o que en realidad yo voy a cumplir lo que digo, muchas veces como que lo que decimos viene a contradecir con lo que realmente hacemos, ¿ya? Eh, y afirmamos que Dios es nuestra prioridad y aquí viene un palo, así que afírmense, decimos que Dios realmente es nuestra prioridad, pero en realidad tristemente solamente ocupa otro lugar en nuestra lista de cosas pendientes, ¿ya? Y aquí quiero que el Señor les hable a todos ustedes, a mí también ya lo hizo, pero va a seguir hablando, eh, pero tenemos que ver esto, ¿ya? Las prioridades. Y para contextualizar un poquito, les cuento, hace 25 siglos atrás, aproximadamente en el 520 a.C., frente a una crisis espiritual, social y económica, se escuchó una voz que exhortaba a la gente a que estableciera las prioridades correctas. Miren ustedes, hace 25 siglos atrás apareció una voz que le decían, oigan, ordenen sus prioridades, pues ya hagan lo que tienen que hacer, pues, ya aquí primero, después, ya, ok. Eh, y esta persona era el profeta Ageo, ¿ya? Él sabía lo que era importante y lo que se tenía que hacer. Y básicamente desafió al pueblo de Dios a que respondiera a este llamado. Súper, súper cuático su tarea. Ya sabemos que en realidad todos los profetas tuvieron una labor súper difícil. Siempre había un mensaje de parte de Dios y los mensajes, cuando en realidad cuando Dios te tiene que llegar a decir algo así súper explícito, ya es porque está ahí superando los límites. Digo que en realidad nunca pescaste, nunca atendiste lo que decía la palabra, porque el Señor nos habla a través de la palabra. Pero si ya tiene que venir un profeta a decirte, oye, Dios dice que ordenes tus prioridades, ya, ok, ahí creo que es porque ya la estábamos metiendo mucho la pata. Entonces, vamos ahora sí a Ageo, vamos a Ageo 1, Ageo 1, Ageo capítulo 1, ya les conté que son solamente dos capítulos, y vamos a ir leyendo algunas cositas, ¿ya? Denme un segundito. Ya. Dice, yo voy a leer la versión NTV, ya, para que sea un poquito más entendible. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, un personaje, Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, comillas, esto es lo que dice el pueblo. Todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Cierro comillas. Eso es lo que decía el pueblo. Y aquí me voy a detener un poquito, ¿ya? Dios manda a decir que el pueblo estaba diciendo textualmente esto. El pueblo dice, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Ya, ahí, así parte el mensaje que estaba entregando el Señor. Entonces, para contextualizar un poquito, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué habla de una reconstrucción de un templo? Probablemente algo que no estaba bien construido o que estaba destruido, ¿ya? Acerca de eso les voy a leer un pequeño comentario, ¿ya? Para comprender la obra de Ageo, como yo les decía, debemos repasar la historia judía. En el año 586 a.C., los ejércitos babilónicos destruyeron el templo de Jerusalén, símbolo de la presencia de Dios. Ya tenemos súper claro que
el templo en la antigüedad para los judíos representaba el lugar donde estaba la presencia del Señor, ¿ya? Era un símbolo. Después, en el 536 a.C., Ciro, rey de Persia, esto lo podemos ver en el libro de Esdras, después de permanecer 700 años en el destierro, conforme profetizó Jeremías, o sea, según lo que dijo Jeremías, en Jeremías 25, lo podemos ver, decretó, o sea, este Ciro, rey de Persia, decretó que todos los judíos que quisieran podían regresar a su amada ciudad para reconstruir el templo. ¿Ya? Resumen, en el año 586 los ejércitos babilónicos destruyeron el templo. En el año 536 Ciro dijo, oh, ya, ok, los que quieran pueden devolverse para que reconstruyan el templo. Entonces Zorobabel como gobernador y Jesúa como sacerdote, con aproximadamente 50.000 judíos, regresaron a Israel. Ellos, más 50.000 judíos, se devolvieron, probablemente con la excusa o con el propósito de, como dijo él, devolverse a reconstruir el templo. Pronto colocaron los cimientos del templo. Lo construyeron. Fue fácil empezar el trabajo cuando acababan de llegar. O sea, en realidad esto es como toda escoba nueva barre bien. Ese dicho que dice que toda escoba nueva barre bien es como que todas las cosas que nosotros nos proponemos hacer al principio las hacemos excelente porque venimos motivados. Dice, fue fácil empezar el trabajo cuando recién habían llegado. Ahí viene la tabla. Ahí sí. Por cuanto todos tenían la dedicación y el entusiasmo necesario, porque en realidad venían del destierro, venían y venían con todo el entusiasmo. Pero después de varios meses de pruebas y oposición, olvidaron sus propósitos y prioridades y la obra se hizo más lenta y finalmente se detuvo. Hola Tami, bendiciones. Estamos viendo Ageo. Estamos ahí en el capítulo 1 de Ageo y yo estoy leyendo un pequeño comentario para contextualizar en qué estaba esto, ¿ya? Como resumen, destruyeron el templo. Después Ciro, que era el rey donde ellos estaban cautivos, les dijo, oye, ya, los que quieran pueden ir a reconstruir su templo, ya, porque en realidad ando buena onda, ya, vayan a reconstruir el templo. Y se devolvieron 50.000, pum, empezaron a reconstruir el templo. Dice aquí que pusieron los cimientos, o sea, la parte básica, la base donde tienen que construir todo, y en realidad hubo oposición, ya no pudieron hacerlo bien, y así como súper rápido se les acabó el entusiasmo y dejaron de construir. Entonces el pueblo se concentró en la construcción de sus propias casas al punto que el Señor mismo destacó que sus casas estaban hermosamente decoradas y ofrecían un aspecto lujoso. ¿Ya? Hasta aquí dejo el comentario y vamos a seguir leyendo. Como un mini resumen, se volvieron a construir y en realidad solamente construyeron los cimientos, nada más que los cimientos. ¿Ya? Eso era lo principal de esto. Sigo leyendo, me quedé en el versículo 2. Voy al versículo 3. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Hablando el Señor. Ojo, al tiro les tiro la oreja. ¿Por qué ustedes viven en casas lujosas cuando mi casa está en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. O sea, la platita la echaban en bolsillos que tenían hoyos. Era como eso lo que le estaba diciendo el Señor. O sea, la plata no les dura nada. Esperaban, perdón, el versículo 8. Vayan ahora a los montes, traigan madera. Pero el 7, perdón. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando, segunda vez que le dice el Señor. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupaban de construir sus elegantes casas. Es súper fuerte lo que le está diciendo el Señor. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío, o sea, no dejan que el rocío caiga, específicamente, y la tierra no produce cosechas, o sea, en el fondo, toda esa tierra estaba
no quiero decir bajo maldición, pero estaba bajo un decreto del Señor de que en realidad no soltaran agua, estaban en sequía, básicamente porque el pueblo de Israel era desobediente. La influencia que tiene un hijo de Dios, ¿ya? En este caso, la mala influencia, porque estaban en desobediencia y el Señor en realidad sequía para todos. Es como el dicho que dice que el Señor hace llover para los buenos y para los malos. Es verdad. Em, yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará de ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Y me quedo aquí, ¿ya? Me quedo aquí. Me quedo aquí en el versículo 11, ¿ya? Entonces, esta pregunta no quiero que me la respondan, pero vamos a conversar sobre descuidar las cosas de Dios, ¿ya? Vamos a conversar varias cositas, pero una de las cosas es descuidar las cosas de Dios. Entonces yo le hago la pregunta, que el Señor les hable ahí. ¿Considero que las cosas en las que estoy invirtiendo mi tiempo, mis fuerzas y mis talentos es realmente lo más importante y provechoso para mí? Considero que todo el tiempo que estoy gastando, todas mis fuerzas, que todos mis talentos que yo estoy gastando, realmente son lo más importante y lo más provechoso para mí. ¿Ya? Es súper personal la respuesta, pero también vamos a ver que tiene que estar guiada por el Señor, la respuesta. ¿Se nos fue alguien? Ok, vamos con el primer puntito, ¿ya? Aquí hay un peligro que podemos ver que le ocurrió a los israelitas, que es el peligro del desánimo, ¿ya? El peligro del desánimo. ¿Y por qué? Porque cuando los israelitas por fin regresaron de la cautividad en Babilonia a su propia tierra, como yo les contaba, volvieron con mucho entusiasmo, volvieron con grandes planes para reedificar el templo, ¿ya? Pero se encontraron con obstáculos pero gigantes que requerían esfuerzos y sacrificios enormes. O sea, es como lo típico que le ocurre, yo no sé si ustedes han estado en esa dinámica, pero es como lo típico que ocurre cuando alguien se compromete a llevar una vida sana en la comida y viene algún cumpleaños, en mi caso me pasa, de repente mi papá dice, hoy voy a llevar el pastel completo, oye una pizza, no, yo estoy en mi vida sana y yo como amo esas cosas, no puedo decirle que no. Pero esos son los obstáculos gigantes, enormes, que para mí son gigantes, pero en realidad para ellos se les presentaron obstáculos gigantes porque ellos venían con toda la intención de reconstruir y se les presentaron obstáculos gigantes, ¿ya? Em, por lo tanto, comenzaron lo que empezaron a hacer ellos, comenzaron a racionalizar su situación a tal punto que llegaron a decidir que no era el tiempo de la reedificación, no era el tiempo de que construyeran de nuevo. Ellos pensaron, porque en el fondo dijeron, en realidad estamos teniendo mucha oposición, mm, demasiado obstáculo, no, en realidad capaz que no sea el tiempo de reedificar, yo creo que nos equivocamos. En realidad el Señor como que nos dio esta excusa para salir de la cautividad, oh, qué bueno, gracias Señor, pero quizás no es el tiempo de reedificar, pues. No, pues mejor hagamos nuestras casas, ok, así como, en realidad me da una lata reconstruir, no, es mucho, no, en realidad no, ya me dio lata, mejor hagamos nuestras casas. Entonces, pensaron que, que por las dificultades a las que se estaban enfrentando, probablemente era Dios quien les deseaba, quien les decía que no hicieran dicha tarea. O sea, como que, sí, yo creo que el Señor me está diciendo que no lo haga. Sí, como que hoy día está lloviendo, como que el Señor no quiere que vaya a la iglesia porque el Señor quiere que me cuide. Po. No, sí, tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo. No, no voy a ir porque yo sé que el Señor quiere que yo me cuide. ¿Ya? Ese, bueno, ahora en realidad ese ejemplo como que no va mucho, porque no salimos tanto, pero para cuando íbamos a la iglesia. Eh, entonces, extrañamente, y en realidad súper ridículamente, pensaron que todas esas dificultades en realidad Dios le estaba diciendo como implícitamente, así como, no reconstruya, porque hay tanta oposición que no reconstruya, ¿para qué? Entonces, habían colocado los fundamentos en el templo, ya los cimientos, pero la oposición era tan fuerte que simplemente pararon todas las obras y usaron la siguiente excusa. Ageo 1.2 lo dice. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No es el tiempo de Dios, ¿ya?
Y aquí yo creo que igual vamos a derribar varios mitos, varios argumentos súper malos que se ocupan en otro tipo de circunstancias, como por ejemplo, que si es de Dios todo se va a dar. Y yo aquí no veo que las cosas se estaban dando. Yo veo que había una oposición. Sin embargo, era de Dios que ellos reconstruyeran. Vamos con el segundo punto. Hay un peligro con el conformismo, ¿ya? Hay un peligro ahí, el peligro del conformismo. Habían pasado 16 años desde que colocaron los cimientos y el templo aún estaba inconcluso. La mayoría de las personas había dicho que ese no era el momento para reedificar la casa del Señor, pero fíjense, si era tiempo para reconstruir sus casas. Son frescos, pucha que son frescos. No era el tiempo para reedificar el templo, no era el tiempo, el Señor dijo que no. Estaban muy caros los materiales. Ah, pero sí los materiales para construir la casa estaban bien, pues, ¿ah? Estaban más baratos. ¿A dónde? Mentira, porque incluso el Señor les dice que estaban con casas lujosas. Em, o sea que en realidad para sus propias necesidades de vivienda sí era tiempo de construir. Ellos necesitaban sus casas, en realidad sí era tiempo de construir sus casas. Por lo tanto, por ejemplo, la excusa del tiempo o la excusa de los recursos o la excusa del cansancio y de la oposición no eran válidas, porque en realidad ellos fueron a construir sus casas, ¿ya? No eran válidas. Como yo les decía, el Señor destacó que sus casas estaban artesonadas, como dice la versión 60. Mm, no me acuerdo qué versículo sale. Bueno, el 4 dice que vuestras casas están artesonadas. Artesonadas es que quiere decir que son lujosas, como lo dice la versión NTV. Por eso quise leer la NTV porque es un poquito más clara, ¿ya? Es que estaban, y esto, a ver, me detuve a buscar la palabra artesonada, claramente la Biblia que tengo yo, que me sirve para buscar los significados en hebreo, y el significado es que estaban hermosamente decoradas, no solamente que eran lujosas, sino que estaban hermosamente decoradas y que ofrecían un aspecto lujoso, ¿ya? No solamente eran lujosas, sino que ofrecían un aspecto lujoso, se veían lujosas y además estaban hermosamente decoradas, ¿ya? Y aquí, por ahí las mujeres quizás tienen más esa idea de la casa. A mí igual me encanta en realidad. Me encanta pensar en mi futura casa. Y sí me gusta que sea una decoración bonita, ¿ya? Em, entonces, si pensamos en la decoración, yo creo que igual para mucha gente es muy importante. Y decía que ellos tenían hermosamente decoradas. Si la Biblia dice que estaban hermosamente decoradas y que encima ofrecían a la vista un aspecto lujoso, o sea, se demoraron en hacerla, ¿ya? No es como que llegaron, compraron una casa prefabricada, la instalaron y se pusieron ahí a vivir. No, no fue así. No fue así, claramente no fue así. Em, Así que durante 15 años, la casa del Señor había permanecido en ruinas. Y piensen que el templo para los israelitas era el símbolo de la presencia de Dios, era el lugar de adoración, por lo tanto me hace pensar, así de buenas a primeras, y en realidad siendo súper mal pensado, que los israelitas no adoraron en todo ese tiempo. Porque si el templo venía a ser el lugar de adoración, probablemente no adoraron, porque decían, oh, en realidad era como un círculo vicioso súper malo, porque ya, supongamos que a alguien se le ocurría adorar, pero ellos tenían que adorar en el templo. Oh, quiero adorar al Señor. Pero vamos al templo. Pero el templo no está reconstruido. Pucha, no puedo adorar al Señor. Ya, construyamos. No, pero es que soy yo nomás. Pues no, no quiero. Ay, pero quiero adorar al Señor. No, pero no está construido. Un círculo vicioso. ¿Ya? Se iban en eso. El templo estaba en ruinas. O sea, definitivamente había un contraste muy marcado entre lo que estaban haciendo, que eran construir sus casas, y lo que realmente debían hacer, que era construir el templo. Este mismo pecado, porque claramente dejar a Dios de lado es un pecado. Entonces este mismo pecado lo podemos ver hoy día incluso con nosotros mismos, y aquí yo le decía que el Señor en realidad habla de sus corazones, ya lo podemos ver en nuestras vidas. Eh, ¿Por qué? Porque anteponemos nuestros deseos personales casi siempre a la voluntad de Dios. Por lo tanto, es muy fácil dar excusas para no hacer la obra del Señor. Ya, es muy fácil, es muy fácil. Y ya les mencioné un ejemplo súper claro de, en realidad,
eh, como que el Señor no quiere que hoy día vaya a la iglesia, o no sé, po, conectarnos a las reuniones, conectarnos a la escuela dominical. En realidad no, hay otras cosas más importantes. ¿Para qué voy a querer crecer en mi vida espiritual si en realidad no? ¿Para qué? En realidad quizás, bueno, que el Señor hable a sus corazones, ya, porque esto es súper personal, chiquillas, ya, es súper personal. Em, por otro lado, vimos al principio, hablamos sobre los peligros, ya, cuando descuidamos las cosas del Señor, pero por otro lado, vamos a ver las consecuencias que existen por dejar a Dios, ¿ya? De aquí les dejo enunciar la pregunta. Oh, todavía nos quedan 7 minutos. Y escuchen esta pregunta. Ya también no les voy a pedir que me la respondan, pero si quieren comentarme algo, por favor, abran su micrófono. Entonces le digo, ¿por qué a veces me siento frustrado, insatisfecho, inconforme, aún después de haber realizado una buena labor? Interesante, interesante. ¿Por qué me siento bien después de haber hecho, no sé, después de haber dado una tremenda prueba que me fue súper bien, después de haber ayudado a mi mamá, después de haber, no sé, de haber dado un like para una amiga que necesitaba un concurso? ¿Por qué me siento tan bien? ¿Por qué me siento tan bien? No sé, el ejemplo que ustedes quieran. Pero ¿por qué nos sentimos tan bien, pero a la vez nos sentimos tan frustrados, insatisfechos e inconformes después de haber realizado una buena labor? ¿Ya? Aquí corrijo, no siempre nos sentimos bien. Pero ¿por qué nos sentimos de esta forma? Yo no sé, insisto, no sé si les ha pasado esto, pero sí puede ser que en nuestra vida desarrollamos muchas actividades que puede que en algún punto nos lleven a la insatisfacción. En realidad, no sé por qué estoy haciendo esto. No sé por qué subo TikTok todos los días. No sé por qué hago reels todos los días. No sé por qué subo historias todos los días. No sé por qué trato de mostrar una imagen que no soy todos los días. No sé, ¿ya? Estoy generalizando, ¿ya? No estoy hablando de nadie específico. ¿Por qué hacemos tantas cosas que de repente al final del día no nos producen nada en nuestra vida? Entonces, les quiero hablar de un punto, es que, y esto, eh, grábenselo en su memoria igual, y es lo siguiente: perdemos cada vez que descuidamos las cosas de Dios. Se lo invierto. Cada vez que descuidamos las cosas de Dios, perdemos. Y no estoy diciéndole de ganar o perder algo, sino que perdemos santidad, perdemos nuestra vida, perdemos nuestro tiempo, perdemos todas las cosas, perdemos mucho cuando descuidamos las cosas del Señor. Y en realidad perdemos todo. Porque cuando para un cristiano el Señor lo es todo y descuidamos al Señor, en realidad lo perdemos todo. ¿Ya? En medio de este aparente conformismo, porque los israelitas estaban conformes, imagínense, estaban conformes con esa vida que ellos estaban llevando, y acá yo estoy hablando y creo que estamos aquí en confianza, pero igual estamos como desde la vereda de hoy, qué pecadores los israelitas, qué pecadores, estaban súper conformes con esa vida, pecadores. En realidad no es así, no es así, no es así tan solo porque yo mismo he experimentado esto, en el que de repente no estamos sumidos en un pecado, no estamos robando, no hemos matado a nadie, no estamos consumiendo drogas, no llevamos vida alcohólica, eh, no estamos todo el tiempo difamando a Dios, no estamos ofendiendo a las personas, no estamos haciendo todas esas cosas, simplemente quizás vamos a la iglesia, nos conectamos a los cultos, a los jóvenes, a la escuela dominical, hacemos todo bien, pero en realidad nuestro corazón está alejado del Señor. ¿Ya? Estamos llevando nuestra vida tal cual como debiéramos llevarla, con una apariencia de santidad. Oh, el hermano se ha conectado todos los domingos y mando un saludo al chat para que todos sepan que estoy conectado y me salude el Estero, el Gary ahí por los domingos. O en los jóvenes me conecto igual para que sepan que estoy ahí, para por último el ticket de que hace y se conectó está presente. Eh, Hasta me puedo arriesgar y poner mi cámara, activar mi cámara para que me vean.
pero en realidad lo estoy haciendo solamente por una apariencia. Entonces, hay un conformismo, hay una apariencia que podemos mostrar. Pero la vida de los israelitas y nuestra vida muchas veces se conforma con hacer todo lo cristianamente correcto y no lo que en realidad glorifica al Señor. ¿Ya? Y aquí quizá me estoy desviando un poquito del tema, pero es necesario conversarlo. ¿Ya? A veces nuestra vida aparenta mucha santidad, pero por ahí nuestros pensamientos, nuestros reales deseos, nuestras reales intenciones están muy lejos de lo que el Señor quiere que nosotros estemos, ¿ya? Que nosotros pensemos. Eh, entonces, en medio de este conformismo, y déjenme decirle, se lo digo como experiencia propia también, ese tipo de vida, de apariencia, de llevar una vida cristianamente correcta, así, todo bien, es súper conformista, porque cumplo con lo que tengo que hacer, pero no estoy lleno del Señor. No puedo discutir de que necesariamente la palabra del Señor cambia los corazones y cambia los pensamientos. Eso sí es, eso funciona, eso es así. Pero siempre tiene que haber un corazón dispuesto a recibir la palabra, a recibir la doctrina del Señor, a recibir la corrección de parte del Señor. ¿Ya? Suena triste. Y en realidad sí es triste, Damaris, porque podemos llevar una vida que muestre que somos súper correctos cristianamente, pero en realidad podemos estar alejados del Señor igual. ¿Ya? Y soy súper honesto con ustedes y les digo que a mí me ha pasado en muchos pasajes de mi vida, ¿ya? Donde cumplo con todas las cosas, porque básicamente, y entre no se los digo, uno tiene una reputación cristiana que guardar y eso está súper mal, porque finalmente el corazón, el Señor es el que pesa los corazones, eso dice la palabra. El Señor es el que dice quién está aprobado y quién no está aprobado ante sus ojos, quién vive una vida en santidad realmente y quién la aparenta, ¿ya? Me detengo aquí porque se nos va a cortar, nos conectamos al mismo link porque nos quedan un par de cositas por hablar, ¿ya? ¿Vale? Gracias.